Tal cual les dije en el avance, hoy en Actualidad y Psicoanálisis, vamos a hablar de ese temazo, esa sensación, ese sentimiento, a veces agradable, a veces muy desagradable, como es la ansiedad. Para este tema he invitado al doctor Marco Aurelio Andrade, médico psicoanalista, con el cual nos vamos a encontrar luego de la pausa comercial. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Hola, querido Marco Aurelio Andrade, ¿cómo estás? Bienvenido a Actualidad y Psicoanálisis. Muchas gracias, es un gusto, como siempre. Es un momento siempre agradable, aunque en el medio de toda esa cosa esa locura que está ahí afuera. Esta pandemia, cuarentena, no cuarentena, terrible. Nos tiene a mal traer, Marco. Y sí, nos tiene al mundo entero. Al mundo entero. ¿Y vos cómo estás? Yo bien, trabajando a full, no dejé nunca. ¿Y en tu medio favorito, que es la tecnología? Bueno, no me puedo quejar. ¿Sabés? Y bueno, ¿por qué planteaste el tema de la ansiedad? Bueno, la ansiedad. La ansiedad no puede ser no puede ser mejor tema que para esta época. Claro. Porque justamente cuando nos agarró a todos juntos, y nos pusimos todos en cuarentena, lo primero que apareció fue ansiedad. La gente, por ejemplo, los pacientes decían, es extraño, otros decían, es siniestro, otros un poquito más informados decían, miro la calle y parece un paisaje distópico. Claro. Como la ciencia ficción, cuando queda una cosa, quedan las pantallas. Claro. Como ventanas hacia afuera. Y la primer emoción fue la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad para vos, Bueno, Marco? la ansiedad es la emoción por excelencia. Nosotros los analistas estamos muy acostumbrados a decir afecto. También es el afecto por excelencia. Es una tensión. Yo aprendí es una idea mía, que la ansiedad es el guardián mental, porque está en toda extensión de la mente, incluso inconsciente. Porque viste que Freud dijo que el afecto no se reprime. Sí. La ansiedad. Freud decía que todos los sentimientos son conscientes, menos el sentimiento inconsciente de culpa. Era el único sentimiento inconsciente. Pero yo creo que como sentimiento no es inconsciente. Inconsciente es la motivación que está. Porque la angustia recorre todo el psiquismo y entra en contacto con el psiquismo inconsciente. Lo único que nosotros tenemos noticia es de la ansiedad, pero no tenemos noticia del contenido muchas veces. Y decime una cosa, la mayoría de las veces, porque vos hablás de angustia y siguiéndolo a Freud, él dice que la angustia es el único afecto que emerge del inconsciente. ¿Vos pensás que angustia y ansiedad es lo mismo? Mira, en castellano nosotros tenemos la diferencia. Cuando decimos angustia, tenemos siempre la relación con angostura, con el cuerpo. Exactamente. O sea, hay una respuesta que llega hasta el cuerpo. Exactamente. Digamos, y la ansiedad queda en el plano más mental. Pero, digamos, son disquisiciones teóricas, porque el psicoanálisis es un procedimiento, es un hacer.
Nosotros podemos decir angustia, ansiedad, podemos decir cualquier cosa, pero siempre decimos lo mismo. Todo el mundo sabe lo que es angustia, lo que es ansiedad. De alguna manera lo sentimos todos. Pero, por ejemplo, la ansiedad, digamos, en baja cantidad es normal. Sí, por eso yo decía que es el guardián del Claro, psiquismo, claro. porque Sí, es ese estado de tensión que cuando Hans Selye decidió investigar, encontró un correlato físico y lo llamó estrés. claro, lo llaman estrés a la ansiedad. Sí, y es interesante que no todos, incluso cuando usan estrés, saben exactamente lo que están diciendo, porque estrés es un concepto teórico. Sí, claro, pero también se siente en el cuerpo. Es un Claro, síndrome de adaptación cuando es eso bajito. viene siempre después del estrés. Claro, claro. Es como la alarma que despierta el mecanismo de defensa, un estrés bajo. Estamos hablando bajo, porque cuando el estrés es alto, lleva a montones de situaciones hasta graves. Cuan- Gravísimas. Cuando la ansiedad es alta, tenemos el famoso y actualizado panic attack. Sí, es interesante porque cuando se estudian los fenómenos de ansiedad en la psiquiatría, siempre hay de alguna manera una conexión con la depresión. Ah, mira qué Y hay interesante. como una especie de oscilación entre, ¿no? Como un péndulo, ansiedad, depresión. Mira Cuando vos, la ansiedad llega a nivel altísimo, tenemos el panic attack. claro, Y es claro. interesante que pacientes que yo analicé con panic attack, es como si fuese una piedra de hielo, el panic attack, que se derrite y el líquido es de depresión. Esa es tu experiencia, Esa es mi que experiencia. hay depresión. En cambio, en mi experiencia, no sé, yo creo que le agarré la punta del ovillo al panic attack y siempre frente a una pérdida de un sostén ilusorio inconsciente, que puede ser percibido o no. Incluso Sí, puede ser la misma persona que es el sostén que uno no sabe para poder estar parado y vivo y sano y se desidealiza por algún tema X, ¿no? es interesante, pero vos dijiste Y ahí, pérdida. claro, se pierde la idealización. Por lo tanto, esa persona no puede lograr el objetivo de seguir siendo ese sostén inconsciente para que uno Perfectamente. esté parado, ¿no? Yo Es, perf- trabajé mucho el panic attack así. es perfecto lo que vos decís, pero cuando también nosotros hablamos de depresión, hablamos de pérdida. Sí, Es siempre una pérdida que lleva a un sentimiento, una sensación, a un estado de desamparo. tal cual. Y vos decís que la ansiedad va de la mano con la depresión. Sí, y es interesante, muchas veces cuando baja la depresión aparece un aumento de ansiedad. Claro. Y entonces uno puede ver la depresión como decía Jung, como una introversión de la libido. Vos sabés que desde el plano teórico puede ser, todo puede ser. No, no, pero Jung, gran discípulo de Freud, muy Sí, inteligente, pero vos fíjate que cuando uno habla de habló de la introversión de la libido y yo me sí, juego ahí, ¿eh? cuando uno habla de introversión, tiene que ver con, digamos, una especie de meter todo en el mundo interno, todo para adentro, y no Claro, investir. muy claro. Escúchame, vos cuando vas a perder tu acento portugués,
y esa A mejor no lo oportunidad. pierdo, porque entro en depresión si lo pierdo. Vos sabés que el otro día estuve con Susan Roger, que es americana, Sí, y ella habla con un acento, y yo le diga, pero Susan, hace millones de años que estás acá, y seguís con el acento americano. Y me dijo, son mis raíces. sí, 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 sí. Y es muy ¿Vos cómo interesante. lo ves esto? De hablar como brasilero, como lo que sos, ¿no? Aunque ahora Ex- son más argentinos que brasileros, ¿o no? Sí, pero digamos las raíces siempre quedan. Y, Claro, esto, estás y, casado con una chica brasilera, y es la más, interesante la una más cosa. linda de Brasil. Es pícaro este Marco, terrible. Y vos sabés que esa cosa del acento, he tenido muchos pacientes inmigrantes. Sí, Y hoy eso hablabas con un paciente de alemán, por eso te es un estuvimos esperando argentino un que está poco. en Alemania. Es un argentino que está en Está Alemania. en Alemania. Y Emigró emigró el año pasado, en diciembre, poquito antes de la pandemia. antes de la Y pandemia. ahora, y ahora tienen un bebé de 6 meses. O sea que nació en la pandemia. Claro, Es un claro. pandemia. Escúchame, y se sigue tratando con vos. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Los analistas estamos trabajando a full, incluso con los pacientes que emigran, siguen el tratamiento con nosotros. Sigue el tratamiento con nosotros, Sí, 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 eso, porque somos de la escuela argentina. claro, claro. La escuela Es la argentina. escuela que fue madre de toda Latinoamérica en psicoanálisis. Y además, con una escuela, con una característica propia, Sí. creativa, que no sé en otro lugar a donde hay una cosa igual. Ahora vos sabés que volviendo al tema de la ansiedad, a mí me sale un bolero por la cabeza, Ansiedad de tener. ansi- de tenerte en mis brazos y en... Es, y es hermoso porque dice, el eco, ¿eh? Que habla de mis lágrimas, es eco del no sé qué, de la pena de estar sin ti. Claro, por Es eso. y, Hay y- una ansiedad con depresión, con una exactamente, pérdida. exactamente. Viene el Escuche el eco bolero de este justo lamento, dice, escuche el eco de este lamento. O escucha no sé qué de ese lamento, es escucha eco ese de la pena de lamento, estar de sin ese lado, sí, claro, ti. claro. Sí, Quiere decir no, que hay un lamento debajo de la ansiedad. exactamente. Y esto es totalmente original, porque en general la ansiedad es vista como pura pulsión de vida, excitación sexual, pulsión sexual, etcétera. Y esa forma de hablar de pulsión y no hablar, porque fíjate Sí, que Freud decía que la pulsión de vida une. Si nosotros vamos a unir, llegamos a un masacote infinitamente unido. Y dice que la pulsión de muerte fragmenta hasta claro, llegar a una nada. O sea que la pulsión de vida y la pulsión de muerte son el infinito matemático. claro, Y el infinito matemático es el inconsciente. claro. Porque vos fíjate que, los ansiosos siempre llegan, apelan a la posibilidad y nunca a la probabilidad. La posibilidad, A ver cómo sería eso, me gustó. porque vos fíjate, imagínate una fobia al volar, una fobia al avión. Sí, sí, ¿Por qué tenés miedo a volar? Y porque el avión puede caerse. claro, Sí, la posibilidad, todo es posible, es infinita la posibilidad.
Ahora, la seguro. probabilidad es bajísima. Entonces, muchas Claro. cosas relacionadas con la depresión, la esperanza, la desesperanza, el optimismo, están relacionadas con la posibilidad infinita de que ocurran cosas. Por eso la Claro. angustia también es infinita. Pero Todo vos tiene que ver. hablaste de algo matemático. Yo creo que hay una programación matemática en el inconsciente, y esto tiene que ver con las series complementarias, que esta programación está estimulada por el deseo inconsciente, pulsión sexual infantil, que programa a dónde va. Supuestamente va a buscar el deseo, la descarga, etcétera, pero puede ser cualquiera el deseo. Hay gente que descarga en el sufrimiento. Su Claro, objetivo es sufrir. porque el inconsciente clasifica por atributos, nunca por sujetos. ¿Cómo clasifica por atributos? Los ¿Cómo? atributos son infinitos. Entonces, en el inconsciente siempre está lo que se llama la función proposicional, que es la A ver, función que dispara todas las otras funciones que son igualadas. Por ejemplo, que aparece un pecho que después es igual a una mamá, que después por la función nutritiva puede ser una maestra, que después puede ser un libro, es todo lo mismo. claro, es una escala, es Exactamente, coherente con una lógica total, una total. lógica desde el inconsciente. Si Y vos lo mirás desde la conciencia, parece una cosa no ilógica. llega, la conciencia no se puede llegar porque son tantas, 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 porque la conciencia, la lógica es asimétrica, es sí o no, Claro, claro, oscuro. No existe la no contradicción. claro, La conciencia claro. tiene que haber contradicción. Y hay rectas paralelas que no se chocan nunca. Para mí es bien matemático el inconsciente. Sí, Y lo que por pasa, lo tanto, nuestra tarea para mí, que es bastante discutido, es una ciencia matemática, el psicoanálisis, incluso con la tendríamos que, investigación exegética, con la técnica adecuada, ¿no? exactamente, porque lo que ocurre es que cuando Freud descubre, porque Freud descubrió el inconsciente, ni sabía Sí, cómo decir, llamó inconsciente, significa no consciente, empezó a claro, definir todo por la negativa. ¿Y qué pasó? claro, En aquella época, los únicos conceptos que había eran los conceptos bioquímicos, termodinámicos, y Freud tuvo que usar el concepto de la época. Pero los matemáticos recién estaban inventando el infinito, la lógica proposicional. Entonces el lenguaje psicoanalítico quedó afuera porque no estaba inventado el lenguaje matemático. Hoy tendríamos que formalizar nuestro vocabulario psicoanalítico en un lenguaje matemático para que todo el mundo entienda. vos sabés que yo lo hago así, lo entiendo así y lo Claro, ejerzo así, pero no todos exactamente. mis colegas concuerdan. No todos nuestros colegas. Todos nuestros colegas. Por ejemplo, yo lo tomo como un teorema, ¿no? Una hipótesis, una tesis y una demostración. Vos podés validar cada hipótesis que decís, más allá de tu subjetividad, percibiendo el fenómeno perfectamente, y hay que validar. Me imagino que estarás de acuerdo, más allá de que el paciente diga estoy bien o el analista diga qué bien que está. No, 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 no. No, no, Yo no. trabajo mucho con los sueños, con la interpretación de los sueños.
así valido en general? ¿Vos cómo validás? De la misma manera, nosotros cuando trabajamos, estamos constantemente haciendo proposiciones, o sea, estamos haciendo tesis que después se comprueba o no, Exactamente. ¿no? O Hipótesis. sea, son hipótesis que se comprueban o no. Nosotros lo alteramos un poco al teorema. Hacemos hipótesis, validación y podemos ejercer la tesis entonces. Hay tesis, hay diagnósticos, hay Sí, pronósticos, hay tratamientos, pero el analista tiene que ser muy conocedor, muy sabio de lo que está investigando, porque todo el mundo habla, Marco, de que esta es una ciencia conjetural. los analistas nos hemos mantenido, porque es bastante, son muy buenas las hipótesis psicoanalíticas. Lo que pasa es que el lenguaje se quedó en la época de Freud. Y nosotros quedamos con libido, desexualización, qué sé yo, desagresivización y un montón de cosas que cuando un científico escucha, extraña. Claro, claro. Pero Pero nosotros los podemos, científicos, los científicos investigadores, yo creo que si le podemos hablar así como estamos hablando, los vamos a convencer, más allá de las no, neurociencias, que ya las no tengo, planteó Freud, las neurociencias. no tengo ninguna duda. Lo que vos decís es así. Sí. Sí, decime, vos, la etimología de la palabra ansiedad, porque viste que hay gente muy ansiosa que yo me pregunto cómo hace para aguantar esa ansiedad, porque es como un chisporroteo permanente cuando es mediana o intensa. ¿Cómo hace, aparte de tomar un ansiolítico, cómo se aguanta esa ansiedad? Siempre hay transformaciones, siempre hay alguna manera, porque cuando entran en ataque de pánico, tienen que llamar para ser medicados, pero por lo general hay un intercambio constante con la conciencia a través de los mecanismos de defensa. Van, Claro, van generando defensas, porque es interesante, vos fíjate que en el comienzo de la pandemia, todo el mundo estaba ansioso, recogido en sus casas, todo el mundo quieto ahí. Y después empezaron los mecanismos de defensa, negación, anulación retroactiva, la negación, no, ¿por qué? Porque empezamos todos a informarnos y las informaciones son todas contradictorias. Y de acuerdo a la tendencia y a la tendencia de cada uno y los mecanismos más afines con cada uno, vamos cambiando de la ansiedad se transforma un poco en anulación retroactiva, información reactiva, en negación, en distintos mecanismos de defensa. pero yo vi mecanismos extremos de defensa, como es la renegación, un Sí, mecanismo psicótico de la, renegación, la desmentida total. la desmentida total. Y es ahí donde la persona está loca, no loca para la psiquiatría, pero sí para el psicoanálisis. Pero es la Está defensa más alienada, es la defensa máxima. y más frecuente, ¿Vos decís que es muy frecuente la es muy desestima? frecuente. Bueno, es típico de los borderline, es típico. Pero tantos borderline hay en el Sí, mundo. y vos no sabés los inteligentes que están a cargo, con cargos importantes, qué locos que son. ¿En serio? ¿En serio? ¿Todos borderline?
No, hay muchos, ¿no? Es una época Che, propicia. a vos te benefició la pandemia. Estás re creativo, re inteligente, siempre lo fuiste y se ve que has estado investigando como corresponde en esta pandemia, que es la ansiedad. Borderline, esta es la primera vez que lo escucho. Yo le decía locos directamente, pero los borderline se Son locos psicotizan, cuerdos. los cuerdos también. Son locos que, digamos, viven como cuerdos. Bueno, Marco Aurelio, ¿cómo agradecerte? Te hiciste desear esta vez, ¿eh? Pero te venías con el pan bajo el brazo. No sabés lo que te agradezco que estés con nosotros y me alegro tanto que hayamos podido encontrarnos para este diálogo jugoso, creativo, inteligente y evolutivo. Siempre, Evolutivo, siempre que me encuentro con vos, algo jugoso sale de la conversación nuestra. tal cual. Y lo mismo digo. Muchas gracias, doctor Andrade, Marco Aurelio, y espero que nos des más bola, porque estuviste medio antipático. Bueno, si puedo volver a la simpatía, perfecto. Nos vemos. Muchas gracias. No, Luego de la terminación de este diálogo maravilloso, vamos a las reflexiones finales como siempre. Muchas gracias, Marco. muchas Te gracias. quiero mucho. Qué temazo la ansiedad, tal cual le avisé, este diálogo riquísimo con el doctor Marco Aurelio Andrade, compañero mío del posgrado de psicoanálisis en APA. Realmente la pandemia nos puso mejor, más realmente justos, rigurosos e investigadores. La ansiedad es una sensación, un sentimiento que cuando es pequeñito es como el estrés, activa los mecanismos de defensa. Cuando es el otro extremo, estamos frente al panic attack, que realmente hay que investigarlo y se cura, porque mucha gente cree que el panic attack no se cura, tal cual como lo dijimos con el doctor Andrade. Gracias, nos vemos.